Señoras y señores, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este Salón Ilia de la Cámara Alta, donde convocados por iniciativa de la senadora nacional Nancy González, participaremos de la presentación de los primeros datos de la investigación Promoviendo instituciones democráticas y libres de violencia contra las mujeres, realizada por el equipo latinoamericano de violencia, de justicia y género. Esta presentación, la senadora por la provincia de Chubut, Nancy González, se propicia en el marco de su proyecto de ley sobre violencia política contra las mujeres, que consiste en incorporar la violencia política a la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Preside este encuentro la senadora nacional Nancy González. La acompañan en el estrado la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, la doctora Natalia Gherardi, directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género, y la magíster Lucía Martelote, directora ejecutiva adjunta responsable del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género. Queremos destacar y agradecer muy especialmente que en este encuentro contamos con la presencia de las senadoras nacionales Ana María Yani, Ana Claudia Almerón y Norma Durango. De las senadoras nacionales mandato cumplido, Hilda Aguirre de Soria, María de los Ángeles Igonet y Elena Corregido. Nuestra bienvenida a las autoridades y miembros de las honorables cámaras de senadores y diputados de la Nación, autoridades nacionales, provinciales y municipales, a la Comisión de Mujeres del Instituto Patria y a Manifiesta, Cooperativa Feminista de Comunicación Audiovisual. Señores y señoras periodistas, invitados especiales. Les comentamos, señora senadora, que adhiere a su presentación la senadora nacional María de los Ángeles Acnún, deseándole el mayor de los éxitos en su desarrollo. Para introducir el enfoque del espíritu de esta temática, en primer lugar vamos a compartir un video realizado por Manifiesta, Cooperativa Feminista de Comunicación Audiovisual. Como legislador y como médico quiero dejar bien establecido en esta sesión que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces, ¿para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son? Porque si vamos a darles derechos políticos, me permito recordarles que la Constitución argentina dice expresamente que el presidente debe ser un ciudadano. Una pregunta. Los señores legisladores que tanto defienden este proyecto, ¿imaginan? ¿Acaso sueñan con una mujer presidente de la nación? En principio, hemos sostenido históricamente que tres son los elementos, los ejes, para lograr realmente la igualdad de género. La autonomía económica, la autonomía política y personal y la autonomía social. Por eso, en la República Argentina hemos desarrollado un fuerte proceso de inclusión social que ha traído aparejado también, obviamente, la mayor oportunidad de igualdad para la mujer. Programas y políticas activas, como la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, la promoción cada vez más intensa de la educación pública y gratuita desde el nivel inicial hasta la universidad, ha permitido paulatinamente, junto a leyes de identidad de género, de protección de la mujer, fuerte descenso en la brecha de desigualdad.
Queremos comentar que también nos acompaña la concejal Victoria Tolosa Paz, la diputada nacional mandato cumplido Mara Brauer, y también hemos recibido la adhesión de la senadora nacional María Inés Pilati Vergara. Ahora sí, para darles la bienvenida, la palabra de la senadora nacional por la provincia de Chubut, Nancy González. Señora senadora. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradecer a la Comisión de Género del Instituto Patria, a la gente de ELA, a todos los que nos acompañan hoy, a la gente que realmente hizo la investigación que hoy vamos a presentar, al bloque al que pertenezco, porque esto no es una actividad de Nancy González solamente, sino que es una actividad de nuestro bloque, que es el bloque del Frente para la Victoria PJ. Por ahí no están todas las senadoras porque están en otra comisión que hay al lado, pero cuando organizamos algo nunca lo tratamos de hacer de manera individual, sino como bloque, que es lo que corresponde, y más cuando estamos presentando que ya un proyecto de ley de la magnitud que estamos presentando, que es el proyecto de ley de violencia contra las mujeres, creemos necesario resaltar esto de nuestro bloque, que somos 8 mujeres y un hombre, y que contamos en las filas de nuestro bloque a una de las mayores mujeres agredidas políticamente en la Argentina, como es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que les vuelvo a agradecer a todos y contarles un poquito, porque después voy a dejar hablar a los que realmente hicieron la investigación, y agradecerle a la diputada que me acompañe en esta presentación. Gracias, Cristina. Nosotros este proyecto de ley lo presentamos allá por el año 2016, realmente no porque teníamos estadísticas reales, sino porque observábamos e instintivamente veíamos lo que pasaba con la agresión que sufrían políticamente las mujeres, y que sufrimos por ahí todo, de mayor o de menor medida, agresiones por parte de lo que yo llamo el patriarcado. Y dijimos, bueno, tenemos que proteger a estas mujeres, tenemos que protegernos entre todos. Esto no está hecho para mujeres representantes de ningún partido político, está hecho para las mujeres que nos dedicamos a ejercer la política como una forma de vida. Y que por ahí estas agresiones, y que cada vez son más constantes, hacen que muchas mujeres que están interesadas en participar en la vida política, que son muy valiosas, por ahí al ver la actitud y las agresiones que nos realizan a nosotros, porque por ahí no son solamente, no estoy hablando de agresiones físicas ni que se malinterprete, pero sí de agresiones psíquicas, y que no solamente a veces lo hacen contra nosotros, sino que lo hacen hasta con nuestra familia, con nuestros hijos. Entonces, hay muchas mujeres que prefieren seguir en su casa y que no quieren exponerse. Nosotros presentamos el proyecto de ley en el 2016, en el 2017 hicimos una presentación donde invitamos a todos los bloques de la Cámara de Senadores, nos acompañaron. Se trató en comisión, esto está en la Comisión de la Banca de la Mujer, está en la Comisión de Población. El año pasado se hizo una plenaria de las 2 comisiones en 2 oportunidades, en el cual no logramos el quórum. La gente de Cambiemos no nos dio el quórum para poder trabajar el proyecto. Vuelvo a repetir, creo que este proyecto, donde nosotros incluimos
La violencia política en la ley 26.485 no está hecho ni para las mujeres peronistas ni para las mujeres del Frente para la Victoria, sino para todas las mujeres. No nos dieron quórum, lo volvimos a representar. Estamos al mes de septiembre de este año. Bueno, lamentablemente les tengo que decir que la banca de la mujer no se reunió nunca. Para lo único que se reunió en el Senado fue para conformarla. Por lo tanto, no hemos tratado ningún proyecto. La Comisión de Población del Senado se va a reunir esta tarde para tratar un mínimo proyecto. Tampoco se reunió nunca. Entonces, presentamos una nota firmada por 5 senadoras pidiendo el urgente tratamiento, lo cual es obligación luego de presentar la nota. Bueno, todavía no hemos logrado que las comisiones se reúnan. Bueno, ustedes saben que tanto ustedes, ¿no?, también como nosotros por ahí estamos un poco paralizados en lo que es reuniones de comisiones y reuniones de Senado. Más que nada se hacen reuniones especiales y con los temas que les interesan a algunos, nada más que al gobierno. Los proyectos de los senadores duermen en el cajón de los olvidos. Pero vamos a seguir luchando por este proyecto. Nosotros vimos que la agresión luego del 2009 se hizo más constante hacia las mujeres. Realmente desde fotos denigrantes, principalmente la más atacada en esto, y hay que decir la verdad, si bien fueron atacadas distintas mujeres dentro del ámbito de la política, y también lo digo, ¿no?, aparecieron fotos en su momento de la diputada Carriot, que realmente era una agresión política, fotos de también la gobernadora María Eugenia Vidal, que también eran una agresión política, o por ahí también creo que es una agresión política cuando se la trata de alcohólica Patricia Bullrich, creo que también es una agresión política. Por eso quiero resaltar que esto no es un proyecto para las mujeres peronistas ni del Frente para la Victoria, pero la más agredida y realmente con imágenes de un ojo negro, con imágenes hasta invocando la sexualidad de ella, ha sido nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y todas, porque creo que las que estamos acá actuamos en política, vivimos de la política, y más leve o más grave siempre hemos sido atacadas, y por ser mujeres, no por actuar en política justamente, sino por ser mujeres. Yo y con mi equipo de trabajo nos pusimos a buscar, y realmente las barbaridades que a veces nos dicen a las mujeres nunca se las dirían a un hombre, ni por cerca se lo dirían a un hombre. Por eso yo le pido a mis compañeras senadoras que sigamos insistiendo ante las presidencias de las comisiones, que este proyecto pueda llegar al recinto, y vamos a todos los días a ver más mujeres que se quieran incorporar en la política. ¿Saben por qué? Porque van a estar protegidas. Hoy no estamos protegidas bajo ninguna ley. Muchas gracias por estar. Las dejo a mis compañeras. Gracias, señora senadora. En este encuentro también contamos con la participación de la señora Judith Said, miembro de la Comisión de Mujeres y Géneros del Instituto Patria. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra a la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez. Señora diputada. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecerle a mi compañera, a la senadora Nancy González, y a todas las senadoras, diputadas, concejalas. Hoy está acá presente también una representación de la red de concejalas de la provincia de Buenos Aires, peronistas. Así que muchísimas gracias, chicas, también por estar. Y la verdad que a todo el equipo de ELA que hizo esta investigación y este trabajo que nos permite documentar todo aquello que nosotros sentimos a diario, pero que a veces necesita y requiere de estas herramientas que ustedes construyen para que podamos demostrarlo científicamente, porque muchas veces parece que las mujeres tenemos que estar explicando y mostrando las cosas que nos pasan, y tenemos que hacerlo de la manera
más profesional y científica posible para que no queden dudas de que es una interpretación o una percepción nuestra de lo que nos ocurre a diario. Hoy hablamos de violencia política contra las mujeres y la verdad que yo recordaba cuando apenas empecé a preparar algunas ideas para aportar hoy un libro de Pilar Calveiro. Pilar Calveiro escribió un libro llamado Poder y Desaparición y tenía que ver justamente, Judith, querida, con todas las experiencias de muchas compañeras y compañeros que, como ella, estuvieron secuestrados y desaparecidos en la Argentina. A partir de su experiencia, ella fue chupada en la mansión Seré, en Ituzaingó, después pasó por la comisaría de Castelar hasta terminar en la ESMA, ¿no? Ella hace una reflexión que me parece pertinente y que dice una reflexión teórica sobre la violencia, donde dice claramente que se generó una matriz de carácter autoritario que dejó rastros en el conjunto de la sociedad y que también estaba presente en conductas de los partidos políticos, esa violencia, esa matriz de carácter autoritario, y que semejante dispositivo de terror tuvo sin duda que haber tejido sustentabilidad propia en el cuerpo social de los argentinos y argentinas. Yo creo que esa huella aún persiste entre nosotros 40 años después. Me parece que esa matriz que se implementó sobre una sociedad que de alguna manera lo permitió y que tiene que ver claramente con el patriarcado, pero también tiene que claramente que ver con cómo las fuerzas de seguridad se apropiaron del Estado y con sus políticas del terror y de aquella teoría que otros quisieron ver como de dos demonios, instalaron sobre el cuerpo social y sobre el autoritarismo desde el propio Estado, aún persisten. Y después hay otro libro que también me vino a la cabeza y que lo traigo acá, que es un libro con las 5 representaciones de la violencia política en la Argentina que hace David Viñas en Literatura y Política. Me parece también recomendable para traerlo. Él dice: primero, la liquidación del gaucho rebelde. Segundo, la eliminación del inmigrante peligroso. Tercero, la masacre del obrero subversivo. Cuarto, el asesinato del intelectual heterodoxo. Quinto, y yo agregaría, porque no lo dice Viñas, la degradación contra la mujer empoderada. Podríamos igual repensar estos 5 conceptos en clave de género. Podríamos entonces estar hablando de las gauchas, las inmigrantes, las obreras, las trabajadoras, las todas, las mujeres políticas o que hacemos política. Y ahí quiero coserlo con la violencia política sobre las mujeres, donde se traslada las violencias privadas a la dimensión pública. Y me parece que ningún tipo de violencia es del marco privado, esto ya lo hemos tenido y debatido muchísimo. Cualquier violencia ejercida en el ámbito privado es pública, pero cualquier violencia que se ejerce sobre aquellas que lideran o representan sectores es doblemente compleja, porque no se está agrediendo solamente el cuerpo de esa mujer o los conceptos que vierte esa mujer, sino también se está agrediendo todo aquello que ella representa en el lugar de representación que ejerce. Y acá sí quiero pensar en algo interesante que es el tema de los odiadores. Me parece que Argentina se construyó también con una figura que es muy negativa, la famosa figura de la grieta, que hoy la instalan tanto, muchas veces desde el propio gobierno nacional, como algo que fuera nuevo y que hay que cicatrizar y cerrar. No es nuevo. La grieta se basa en el odio. Generalmente el odio se instala entre el que tiene privilegios y no quiere perderlos cuando otros ganan privilegios y le cuestionan el poder. Y creo que también cuando hay ataque a las mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres, no hablo solo del cuerpo físico, sino hablo del cuerpo psíquico y de la vulnerabilidad emocional a la que se pretende atacar. Aparecen estas figuras de los odiadores en la brecha. Y quiero traer a los odiadores en Evita. Quiero traer en Eva Perón, hoy la vimos acá en el video de las chicas de Manifiesta, de la cooperativa. Me parece que quiero contarles una sola anécdota
que por ahí muestra que esta famosa brecha, esta famosa zanja de Alsina no es nueva y que fomenta el tema justamente de la violencia política, los odiadores de un lado y del otro. Voy a contarles una anécdota que es cuando, Evita muere en el 52, todos lo sabemos, el 26 de julio, luego viene un golpe militar, de aquel que hablaba al comienzo, el que produjo los 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, el que produjo la falta del Estado de Derecho en ninguna garantía, el que produjo un golpe económico a la Argentina con un endeudamiento salvaje, bueno, cuestiones que hoy podríamos pensar juntos desde otro lugar. Esa anécdota se va a situar en una residencia que tenían los presidentes argentinos, la residencia Álzaga Unzué, que era la casa de todos los presidentes argentinos, no había presidentas en ese momento, y que claramente esa residencia Álzaga Unzué, cuando en el 55 Perón se va al exilio en la Cañonera paraguaya, no porque quisiera, sino por el golpe que destituye el gobierno democrático, una vez más en la historia argentina, esa residencia queda con los bienes de Perón y de Evita dentro, la mayoría de las cosas de ellos. Perón se lleva 3 valijas, o sea, nada. En esa foto que les estoy relatando, los militares y los comandos civiles revolucionarios, que siempre requiere un golpe militar para poder existir, entran y deciden que la van a tirar abajo a la casa porque ahí había muerto Eva Perón. Esa casa no era la casa de Eva Perón o de Juan Perón, era la residencia de los presidentes argentinos, pero decidieron tirarla abajo para borrar la memoria porque ahí habían escrito en el paredón "Viva el cáncer", pero también ahí habían dejado flores y velas, millones de argentinos rezando para que Eva se recuperara en su salud. La realidad es que antes de tirarla abajo, decidieron que con las pertenencias, no de Perón, sino de Evita, iban a hacer una muestra. Hicieron una muestra. Entonces colgaron sus camisones, sus vestidos, sus joyas, sus pieles, y abajo hacían inscripciones marcando qué cotización tenía cada una de esas propiedades de Evita, de esas cosas de ella, personales, para demostrarle al pueblo trabajador que ella había sido una traidora de clase y que se había enriquecido en detrimento de los intereses del pueblo. A la tercera o cuarta visita que dejaron abierta la muestra, cobró un rol inverso la muestra y empezó a venir la gente a dejar las flores y las velas que antes dejaba en los paredones exteriores. Entonces rápidamente cerraron la muestra, guardaron todo en una bóveda del Banco Ciudad, lo que no tenía valor porque las joyas y las pieles las robaron, y finalmente fue destruida a masazos la residencia de los presidentes y presidentas de la República Argentina, la residencia Álzaga Unzué. Cuento esto porque los odiadores de Evita muchas veces uno lo ve en la distancia y siente que también son los odiadores de Cristina. Y el odio político se convierte en una invasión a la intimidad de las personas, trasciende la frontera pública. Un no en lo privado pasa a ser una barrera política. Por eso la violencia conecta lo público y lo privado en la Argentina, porque no hay límite. Y acá quiero decir que respecto a las mujeres también es violencia que nos pidan siempre el mérito para poder lograr la igualdad. Yo creo que nosotros hemos sido discriminadas a lo largo de los años y que no hay mérito en la discriminación. En la esfera política, judicial, sindical, empresarial, laboral, persisten disparidades no por ser menos capaces, sino por el solo hecho de ser mujeres, y esto es profundamente violento. Las asimetrías y las imposibilidades de igualdad es muy violento para las mujeres. Y esta limitación es un asunto del poder, justamente, y no es un asunto del talento. Nos plantean permanentemente una falsa opción entre género e idoneidad. Nosotras siempre queremos las más idóneas de nosotras, queremos estar representadas por las mejores de nosotras.
Pero las mejores de nosotras no solo para nosotras, sino para la sociedad toda. Pero hasta ahora parece que el género y la capacidad pesaron, pero pesaron solo para los varones. Ahora dicen, cuando logramos la ley de 1 y 1 de paridad, que fue un gran avance y que se está implementando en la provincia de Buenos Aires, pero que muchas provincias, como contaba Beba Soria, están en esa lucha, que nosotros, por supuesto, vamos a acompañar, decían que ahora 50 y 50, ¿y qué vamos a tener que buscar? ¿Las esposas, las concubinas, las hijas? Pues bien, no. Salvo que pensemos que el 70% que hoy integra la Cámara de Varones sean esposos, concubinos, hijos. La verdad es que no hay mérito en la discriminación. Y yo siento también algunas cosas, ya con esto voy cerrando. Yo creo que no todos los que se oponen a la paridad son prejuiciosos. Creo que no son todos, pero que los hay, los hay. Creo que no todos los varones son violentos, pero que todas las mujeres hemos sufrido violencia alguna vez en la vida. Creo que no todos los varones son machistas, pero que las mujeres hemos sufrido machismo más de varias veces en la vida. Y que la paridad comienza, pero que no se agota en una ley. Y en este sentido, con el aporte de Nancy y su proyecto que yo acompaño a través de también iniciativas que ha habido en diputados en el mismo sentido, Analía Rach Quiroga, Vanessa Siley han trabajado también en ese sentido y nosotros estamos en plena sintonía con lo de Nancy. Creo que las cosas comienzan, pero que no se agotan en la ley. Nosotros tenemos que darnos una dinámica de prédica y ejercicio contra la violencia machista expresada en la violencia de poder contra las mujeres. La verdad que yo siento que si hay más de nosotras en el poder, vamos a tener una mejor democracia. Creo que el video algo de eso decía, y me voy y termino con un texto que me parece muy importante también, que es parte del texto con el que comencé de Calveiro, que es un testimonio de Graciela Geuna. Ella refiere que un guardia encontró una hoja de afeitar que ella había guardado para suicidarse. Y entonces el hombre le dijo: aquí dentro nadie es dueño de su vida ni de su muerte. No podrás morirte porque lo quieras. Vas a vivir todo el tiempo que se nos ocurra. Aquí adentro somos Dios. Bueno, simplemente para decir que nosotros creemos que Dios está en otra parte y que no está en el poder de violentar ninguno, a ninguna, ni ninguna, a ninguno. Muchísimas gracias. La palabra de la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez. Les comentamos que también contamos con el acompañamiento de la senadora nacional mandato cumplido Silvia Gallego y también de la concejal por Vicente López Marcela Cortiela. Continuando con la presentación de los primeros datos de la investigación promoviendo instituciones democráticas y libres de violencia contra las mujeres, invitamos a hacer uso de la palabra a la doctora Natalia Gherardi. Ella es directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. La doctora Gherardi es abogada y docente universitaria, máster en Derecho por la London School of Economic and Political Science de Gran Bretaña. Dicta clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Maestría en Derecho y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. Sus principales áreas de interés son el acceso a la justicia, trabajo y las políticas de conciliación entre trabajo productivo y familia, violencia contra las mujeres y participación de las mujeres en democracia. Ha realizado trabajos de consultoría para la CEPAL, OEA y la OIT. Tiene la palabra la doctora Natalia Gherardi. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio con ustedes. Para nosotras es un placer y es un honor aportar lo que hacemos en estos espacios y poder dialogar con quienes nos representan en la Cámara de Senadoras y de Diputadas.
Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta presentación. El dispositivo de terror que describía Pilar Calveiro y que traía la diputada con sus palabras, sin duda que marcó a la sociedad argentina, marcó una época y marcó generaciones y lo sigue haciendo, pero además tenía marcas de género, ¿no? El dispositivo de terror era particularmente, tenía formas específicas hacia las mujeres y llevó muchos años también visibilizar esas marcas de género en las agresiones sexuales que se ejercieron en esos años contra las mujeres. Y eso es parte de lo que muestra en su más extrema y horrenda expresión la violencia política hacia las mujeres, que tiene formas distintas actualmente, pero que no ha desaparecido. Ha mutado y se expresa de otras maneras, menos brutales, pero no menos importantes. Y parte del trabajo que impulsamos desde ELA y que Lucía Martelote dirigió y va a presentar tiene que ver con mostrar cuáles son esas formas de violencia hacia las mujeres que hoy se encuentran presentes entre las mujeres que ejercen la política, como ustedes, en Argentina. El proyecto que presentó la senadora Nancy González fue pionero, después siguieron otros, en la Cámara de Diputadas también, pero fue pionero en mostrar la necesidad de definir la violencia hacia las mujeres en la política y pensar de qué maneras había que empezar a evaluar la forma de caracterizar esa violencia y traerla a la regulación en Argentina. Uno podría pensar, ¿es necesario definir otra forma de violencia? La verdad es que si lo pensamos, la Convención de Belén do Pará, que es el marco rector de nuestras normas sobre violencia contra las mujeres en el ámbito internacional, no la única, pero sí la más específica, ¿no? La Convención Interamericana sobre Violencia contra las Mujeres, define la violencia en el ámbito doméstico, en el ámbito comunitario y aquella ejercida o tolerada por los agentes del Estado. Y en esas definiciones bastante amplias, la verdad es que una puede encontrar, debe encontrar, descriptas violencias que después se definieron más específicamente en los ámbitos, en las normas nacionales. Por ejemplo, si buscamos la palabra violencia reproductiva o violencia obstétrica o violencia mediática en la Convención de Belén do Pará, no la vamos a encontrar. Pero una buena lectura de la Convención de Belén do Pará nos obliga a entender y a encontrar allí bien descriptas también o contempladas esas formas de violencias. Pero en las décadas que tiene de implementación la Convención de Belén do Pará, los países de la región fuimos encontrando que es necesario describir y avanzar en la descripción regulatoria de formas específicas de violencia, que si no, si bien podemos entenderlas comprendidas en la definición amplia de violencias que nos da la Convención de Belén do Pará, si no las nombramos, no existen. Entonces, en un trabajo que hicimos junto a la CEPAL hace unos años, nos dedicamos específicamente a mencionar esas otras formas de violencia que no estaban nombradas en la Convención de Belén do Pará, pero que era necesario especificar y avanzar regulatoriamente. Y así describimos la violencia obstétrica, sobre las cuales habían avanzado las regulaciones de los países, obstétrica, mediática, simbólica, contra la libertad reproductiva y la violencia política. Nombrar, ya sabemos las mujeres, ¿no? Lo que no se nombra no existe, pero también lo que no se cuenta no se ve. Y nombrar la violencia política y la violencia contra las mujeres en la política es una forma de empezar a ponerle nombre y especificidad a estas violencias que, como bien nos nombraban la diputada y la senadora, no son nuevas en la Argentina y no son nuevas en el mundo tampoco. Ahora, ¿de qué manera hacerlo? Una forma sería el modelo que siguió Bolivia, por ejemplo, que fue un país pionero en la región, en tener una ley específica de violencia contra las mujeres en la política. Es una ley específica, distinta, separada de la ley integral de violencias que también tiene el país de Bolivia. No es el modelo que sigue el proyecto de la senadora y otros que hay ahora en la Cámara de Diputados, y realmente creo que para el contexto argentino es preferible esta forma de incluir la violencia contra las mujeres dentro del marco integral de la Ley 26.485.
¿Por qué? Porque no está desarticulada esa forma de violencia contra las mujeres en la política de las otras violencias que vivimos y vemos cotidianamente. Y esa incorporación es la que permite entonces darle una mirada integral al problema y también soluciones integrales que van más allá de las causas específicas y que las sitúan en el marco más general de las violencias. Es la que permite, esa mirada integral es la que permite abordar los mecanismos de prevención, pero también de detección, de atención, de resolución y de reparación integral de esas violencias. Ahora, para abordar este problema, lo podemos hacer a partir de las percepciones que tenemos, que tienen ustedes cotidianamente, que son muy acertadas, obviamente, porque están basadas en la experiencia cotidiana, en la conversación con sus colegas, en la observación de la realidad, pero nos parecía importante aportar a esa percepción, a esa visualización del problema, evidencia empírica. Y la verdad que es evidencia empírica que no hay tampoco en nuestra región. Las leyes que se hicieron y los proyectos que existen en Perú, en México, bueno, más recientemente hay una ley de violencia integral de Paraguay que también la define y la incluye en esa modalidad de violencia integral, de ley integral contra las violencias, todavía no está solventada en evidencia empírica. Entonces, el estudio que va a presentar Lucía muestra lo que ustedes, muchas de ustedes y sus colegas compartieron con nosotras en los últimos año y pico. A mí me parece que esto es particularmente importante en este momento en el que se está por implementar en Argentina la ley de paridad, que ustedes supieron conseguir y construir junto con la sociedad argentina recientemente. Porque los estudios muestran que hay un vínculo, y no me atrevería a decir cuál es la consecuencia de qué, pero hay un vínculo entre mayor participación y mayor violencia. Más mujeres en la política muestran mayor presencia de la violencia hacia las mujeres en la política. ¿La violencia está generada por la mayor presencia o la mayor presencia genera más violencia para someter a las mujeres que tienen más voces en la vida política? Lo cierto es que hay un vínculo entre una cosa y en la otra, entonces es muy importante, de la mano de la implementación de la ley de paridad, establecer herramientas que permitan identificar esas formas de violencia y abordarlas de la mejor manera posible. Y considerando también las mujeres, así como la violencia doméstica, que es aquella en la que más se ha avanzado, tiene marcas interseccionales y no todas las mujeres estamos sometidas o expuestas a las violencias domésticas y otras de la misma manera o a lo largo de nuestra vida. En la violencia contra las mujeres en la política pasa lo mismo. Lucía va a mostrar los datos que identifican una mayor exposición probablemente a las mujeres en la militancia social y que probablemente sea un detrimento, o opere como detrimento para las mujeres para seguir en la carrera política y después poder ocupar los lugares de decisión que la ley de paridad viene a tratar de garantizar. Entonces, acomodar también las respuestas de política pública a las diversidades de mujeres, de condiciones, de situaciones, de trayectorias, de espacios donde funciona también es importante. Para terminar, quería hacer referencia a un trabajo de Kruk y Restrepo del 2016 que trata de mostrar las diferencias entre la violencia en la política, que también existe, y la violencia contra las mujeres en la política. ¿Y por qué son fenómenos parecidos pero distintos? Hay 5 preguntas clave para diferenciar la violencia política de la violencia contra las mujeres en la política. Una es quién la ejerce, otra es dónde se presenta, cuándo, por qué y cómo. ¿Quién ejerce la violencia política? Generalmente opositores, bandas, criminales. ¿Quién ejerce la violencia contra las mujeres en la política? Sin duda, opositores y bandas criminales, pero también miembros del mismo partido, de la familia, amigos, integrantes del Poder Ejecutivo, funcionarios públicos, medios de comunicación y comentaristas de redes sociales, policía y fuerzas militares. ¿Dónde se ejerce la violencia política? En la esfera pública, principalmente. ¿Pero dónde se ejerce la violencia contra las mujeres en la política? En la esfera pública, pero también en la privada. ¿Cuándo? En el primer caso,
durante y alrededor de las elecciones. ¿Cuándo se ejerce la violencia contra las mujeres en la política? Durante y alrededor de los periodos eleccionarios, pero también durante los preparativos para las elecciones, construcción de listas, y después, cuando las mujeres han asumido el cargo y empiezan a ejercer el poder. ¿Por qué se ejerce violencia en la política? Para alterar resultados electorales, para impedir el voto a un grupo de ciudadanos o constreñir los resultados electorales. ¿Por qué se ejerce violencia contra las mujeres en la política? Para evitar que las mujeres ejerzan sus derechos políticos y, como extensión, para comunicar más ampliamente a las mujeres en general que no pertenecen a la política. Es una violencia aleccionadora. Es para vos y es para todas las que te quieran seguir. ¿Cómo se ejerce la violencia política? Dicen Kruk y Restrepo. Esto que estoy mostrando es la caracterización que hacen Kruk y Restrepo de la diferenciación. La violencia en la política se ejerce, es violencia física, se manifiesta como formas de violencia física, psicológica, por ejemplo el asesinato, por supuesto en las formas más extremas, amenazas de asesinato, secuestro, encarcelamiento. La violencia contra las mujeres en la política, por supuesto que puede incluir todas ellas, pero también incluye la violencia económica, sexual y simbólica. Por ejemplo, la violación o desnudar a las mujeres a la fuerza en público, el acoso, la difamación, la destrucción de materiales de campaña, el acoso y el abuso en las redes sociales. Entonces, si bien hay obviamente vínculos entre una y otra, son fenómenos distintos y por eso merecen respuestas legislativas y políticas y atención distinta. Eso es lo que esperamos poder contribuir a iluminar en el estudio que hicimos bajo la dirección de Lucía y para el cual les agradecemos la colaboración de ustedes y de muchas de sus colegas. Gracias. La palabra de la doctora Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Gracias. Destacamos también que contamos con el acompañamiento de la concejal de Pilar, Paula González. Voy a presentar ahora a la magíster Lucía Martelote, directora ejecutiva adjunta responsable del área de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. La magíster Martelote es licenciada en Sociología y en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Salamanca, magíster en Democracia y Buen Gobierno por la misma Casa de Altos Estudios y doctoranda en Ciencia Política por la Universidad de San Martín. Se ha desempeñado como docente para la División de Asuntos de Género de la CEPAL, la Universidad de Buenos Aires y Flaxo, Argentina. Es asesora para América Latina y el Caribe de FRIDA, Fondo Feminista Joven. Sus áreas de especialización son la participación política de las mujeres, las políticas de cuidado y la violencia contra las mujeres. Tiene la palabra la magíster Lucía Martelote. Por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, Nancy, Naila, a todo tu equipo, a todas las que están presentes y a todos los varones también que están presentes. Como ya les avanzaba Natalia, lo que venimos a hacer es compartir con ustedes los resultados de esta investigación sobre violencia contra las mujeres en la política que desarrollamos con un grupo de colegas de ELA entre junio del año pasado y mayo de este año. La primera parte la voy a pasar un poco rápida porque ya estuvo comentando Nati sobre eso, pero lo primero que queríamos compartir es qué es lo que entendemos por violencia política contra las mujeres, ¿no? Cuáles son las características especiales y en línea con lo que decían Kruk y Restrepo, son como dos, además de estas 5 preguntas que se hacen, todo acto que sea caracterizado como violencia contra las mujeres en política tiene que cumplir con 2 dimensiones. La primera es que tiene que estar basada en el género, ¿no? Tiene que ser por el hecho de ser mujer. Y la segunda tiene este carácter aleccionador que comentábamos, que tiene que ver con impedir o restringir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. ¿Y por qué nos parece que es importante estudiar, documentar y tener datos sobre la violencia política contra las mujeres? En primer lugar, porque, como decíamos, hay un vínculo entre más mujeres y situaciones de violencia y porque creemos que la violencia contra las mujeres en política actúa como un obstáculo, tanto para el acceso, es un obstáculo que les impide a las mujeres acceder a posiciones de poder, pero también es algo que explica por qué las mujeres no permanecemos tanto en política como los varones, ¿no? Y ahí me acuerdo que había una de las declaraciones de una de las diputadas que decía:
los varones siempre están pensando en la reelección, ¿no? En el segundo mandato y en lo que viene, y las mujeres damos gracias a Dios por ser electas, ¿no? Entonces, esta idea de la violencia como un obstáculo para el acceso, pero también para la permanencia y para el desarrollo de carreras políticas. También es importante porque socava la calidad de la democracia. Y también, como les vamos a mostrar algunos datos y algunos testimonios también, refuerza los estereotipos de género, ¿no? Que están tan arraigados en nuestras sociedades patriarcales y machistas. Y por último, porque nos parece que es muy importante, como decía Natalia, poder tener datos más allá de las percepciones, como bien decías Nancy, que todas y todas las que están acá presentes seguramente se van a sentir representadas y van a poder aportar con otros ejemplos y testimonios. Es importante tener datos para decir esto es lo que sucede en la Argentina y a partir de conocer cuál es la dimensión del fenómeno y cuáles son las características específicas que tiene el caso de Argentina con respecto a otros países de la región, poder tener respuestas a este problema. Entonces, un poco, ¿qué es lo que sabemos de violencia política en la región? Y también esto lo voy a pasar rápido porque ya fue un poco abordado, pero un tema que me parecía interesante es decir que el concepto de violencia política contra las mujeres es un concepto eminentemente latinoamericano. Sale de empezar a pensar estos temas, surge en América Latina. El caso de Bolivia fue pionero, desde el año 2001 están trabajando la Asociación de Concejales de Bolivia, porque tenían estas percepciones de las dificultades que tenemos las mujeres para participar en política, sobre todo las mujeres en gobiernos locales, y este no es un dato menor, porque si pensamos, por ejemplo, en el caso de Argentina, tuvimos el país pionero en el mundo de ley de cupo, logramos la paridad, las mujeres somos casi el 40% en el poder legislativo, tenemos 4 mujeres que son gobernadoras, pero ¿qué es lo que pasa en los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las intendentas? En el caso de Argentina es menos del 10% de las mujeres ocupando estas posiciones de poder. Entonces, tanto en Bolivia como en México, en Perú, todas las asociaciones de concejalas, y también acá tenemos representantes de la FAM, en el caso de Argentina, que es muy importante que existan estas redes de apoyo y contención de mujeres que hacen política en gobiernos locales, empezaron a preguntarse qué es lo que estaba pasando, qué era esto que les pasaba a las mujeres y cuáles eran las particularidades. Entonces, es un concepto eminentemente latinoamericano y que empieza, si se quiere, de una forma más inductiva, ¿no? O sea, no es de la teoría a la acción, sino que empieza de lo que les estaba pasando a las mujeres y ahí empiezan a teorizar y a pensar qué es lo que estaba pasando. Y a nivel de legislación, como decía Natalia, hay como 2 grandes modelos. El modelo liderado por Bolivia, que es tener una ley específica, y ahí también están Perú, Costa Rica, hay varios, ahí están listados los países que tienen leyes o que están pensando en leyes específicas sobre violencia política contra las mujeres. La única que está sancionada es la de Bolivia. Y el otro modelo regulatorio, que es el que tiene Argentina, Paraguay, México y Ecuador también, El Salvador, que tiene que ver con reformar la legislación integral de violencia, reconocer que la violencia contra las mujeres en la política es una forma, es una modalidad en la que se ejerce la violencia. Y esto es en la región, pero ¿qué es lo que pasaba en Argentina? Nosotros empezamos a pensar, sabíamos que este tema existía, pero no había estudios empíricos, no teníamos datos. Entonces, desde ELA empezamos con esta investigación que se llama Promoviendo Instituciones Democráticas y Libres de Violencia contra las Mujeres, que lo que buscaba era poner en números esto que sabíamos que sucedía, ¿no? Poder determinar cuántas mujeres sufrían este problema y cuáles eran las características que tenía en nuestro país. ¿Y cómo lo hicimos? Utilizamos una metodología de métodos mixtos, porque primero empezamos con entrevistas en profundidad, con referentes políticas de larga data. Acá tenemos a Virginia Franganizo, que fue una de nuestras entrevistadas, María Luisa Storani, hablamos con Victoria Donda, hablamos con varias diputadas, senadoras y referentes de diferentes ámbitos, también sindicales, para poder tener algunas primeras percepciones de qué era lo que estaba pasando. Y después dijimos, bueno, con esa información más cualitativa armamos una encuesta cerrada de 30 preguntas que, como decía Natalia, trataba de responder a estas 5 puntos claves de Krug y Restrepo acerca de qué es lo que sucede con la violencia política. ¿Y qué es lo que pensamos? Lo que venimos a presentar ahora y lo que queríamos compartir con ustedes son esos primeros datos de esta encuesta, y pensamos a futuro, porque nosotras en ELA nos encantan los datos, pero además somos muy ambiciosas, entonces no nos conformamos solo con esto. Ya estuvimos hablando con la FAM para ver cómo podemos llevar este estudio a los ámbitos locales, y también pensamos que es importante poder estudiar la violencia política en los sindicatos, en las organizaciones sociales. El tema de la juventud, como les voy a mostrar, es clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los centros de estudiantes también, con tantas mujeres y tantas mujeres jóvenes participando, ¿no? Bueno, el
El instrumento ya les conté, la muestra son 45 casos de diputadas y senadoras de 11 provincias del país. ¿Y qué es lo que nos preguntamos? ¿Cuáles fueron las dimensiones de análisis? Tienen que ver con cuáles son las características de las encuestadas en términos de formación, de perfiles también de estado civil, de cantidad de hijos. Esto que les decía, ¿cuán grande es el fenómeno? ¿Es importante o no en la Argentina la violencia política y qué características tiene? Cuáles son los factores que actúan como obstáculos, quiénes agreden y a dónde agreden, y también teníamos la idea de hacer algo propositivo, es decir, bueno, teniendo en cuenta esta situación, ¿cómo seguimos? Los primeros datos, y creo que acá también vos, Cristina, dijiste algo muy interesante, que es lo que se nos suele pedir a las mujeres que participamos en política, ¿no? Esta idea del mérito y que las mujeres llegan, esa falsa como tensión que se pone entre el género y el mérito, y la idea de que las mujeres solo llegan por el mero hecho de ser mujeres. Bueno, los datos nos desmienten esto y nos muestran que casi el 65% de las mujeres encuestadas tienen estudios universitarios completos o incompletos y más del 20% están haciendo estudios de posgrado. Entonces, esta idea de que las mujeres llegan solo por ser mujeres no se dan. Y de hecho, nosotras hicimos una comparación en ELA. En este caso solamente encuestamos a mujeres, pero en el año 2012 hicimos, 2011, una investigación que era detrás del número y que veíamos también cuáles eran los perfiles socioeducativos de varones y mujeres, y ahí veíamos que, al contrario de lo que se suele pensar, las mujeres que hacían políticas tenían más credenciales educativas que los varones, es decir, nos piden más para ocupar los mismos puestos que los varones, ¿no? Ese es un primer dato que nos parece que es interesante, y la trayectoria política también. Las mujeres que están actualmente en el Congreso de la Nación no son recién llegadas, sino que tienen en promedio más de 20 años de experiencia, y muchas de ellas, casi la mitad, habían sido legisladoras con anterioridad, ¿no? Y por otro lado, otro dato que nos pareció interesante con relación a quiénes son las legisladoras y que también después está relacionado con algunos de los hallazgos de la investigación, es cuál es su composición familiar, ¿no? Y ahí vemos que hay una gran proporción de mujeres que están o separadas o solteras. Y este tampoco es un dato menor, ¿no? Para muchas mujeres hacer política sigue siendo un costo para el desarrollo de sus vidas familiares. Esta idea de las políticas del cuidado y la desigual distribución del cuidado está presente y afecta, como les vamos a mostrar después con algunos datos, incluso a aquellas mujeres que son las más privilegiadas dentro de las privilegiadas, ¿no? O sea, las mujeres que tienen recursos económicos y simbólicos para poder resolver estas tareas de cuidado, aún así sigue estando presente. Y otro dato que me parecía interesante es que la edad promedio son 48 años, pero hay un 13% que son mujeres menores de 35 años. Y también entonces estamos viendo una renovación en la clase política que no es un dato menor. Una de las primeras preguntas era si las mujeres creían que el ámbito de la política era un ámbito discriminatorio para las mujeres. La respuesta fue contundente, el 98% contestaron que sí. Y cuando les preguntábamos por qué, esta era una de las únicas preguntas abiertas, ellas empezaban a desarrollar el concepto de por qué creían, cuáles eran las razones que estaban detrás de la política como un ámbito discriminatorio. Esta es una nube de palabras que armamos con esos resultados y, como ven, la mayor parte de las respuestas tienen que ver con el machismo, con la cultura, con los horarios, con las prácticas, todos factores de índole cultural, ¿no? Entonces, este es un primer dato. Y después, cuando les preguntábamos específicamente cuáles eran los tipos de factores que creían que impedían que las mujeres participaran en política, también salía este mismo patrón, ¿no? La mayor parte o los obstáculos que ellas identificaban más fuertemente eran factores de índole cultural, como son, por ejemplo, las responsabilidades familiares. El 91% de las mujeres dijeron que era un obstáculo para participar en política. La cultura dominante y el rol de las mujeres en la sociedad y la falta de apoyo de los varones. Y en menor medida aparecían algunos obstáculos que tenían que ver con la falta de recursos económicos y bastante más abajo, menos del 20% de las mujeres, refería a situaciones de agresiones físicas o sexuales, el temor que tenían las mujeres por su integridad física. Este quizás es uno de los datos que nos diferencia de otros países de la región, como México, como Bolivia, como el caso de Brasil, con Mariel Franco, donde ha habido asesinatos de mujeres. Afortunadamente, en la Argentina, la violencia política no se manifiesta de ese modo y eso nos lo muestran estos datos. Después, acerca de la dimensión del fenómeno, ¿no? De cuán grande es en la Argentina. Lejos de ser un fenómeno aislado, lo que vimos es que 8 de cada 10 mujeres nos dijeron que a lo largo de sus trayectorias políticas habían vivido alguna situación de violencia por el mero hecho de ser mujeres.
Y cuando vemos el tipo, o sea, cuando analizamos el tipo de violencia, lo que vemos es que la más frecuente es la violencia psicológica, ¿no? Comentarios sexistas, denigraciones, humillaciones, amenazas y sobre todo esta idea de la invisibilización de las mujeres, ¿no? En el uso de palabra, en lo que ellas hacen. Entonces, ahí tenemos algunos testimonios. Una de las mujeres nos decían, te pasan por al lado como si fueses un poste, ¿no? O vos decís algo y a nadie le importa y 10 minutos más tarde lo dice un varón y todo el mundo aplaude, ¿no? Entonces, estas eran las manifestaciones más frecuentes de esta violencia psicológica. Pero también hay violencia simbólica que tiene que ver con cómo se ve a las mujeres en la política, cómo la ven otros colegas, pero también cómo las presentan los medios de comunicación. Y acá creo que Cristina fue como muy elocuente con respecto a eso. No es muy difícil ser una mujer y ser política, porque nunca se está a la altura de las circunstancias. Los medios de comunicación te critican porque sos excesivamente femenina y te pintás y te maquillás y te vestís, o porque sos una machona y no le das, exacto, porque sos Merkel o Dilma Rousseff. Entonces no hay un modelo de ser mujer que esté bien, ¿no? Y ahí, por ejemplo, algunas de las diputadas y las senadoras nos decían, bueno, sí, la constante referencia al aspecto físico, ¿no? A la nena o a la vieja y la gorda, ¿no? Entonces todo el tiempo no las evalúan por su desempeño, por sus méritos, por su trabajo, sino por su aspecto físico. La idea de los romances es constante también, de estás ahí porque te acostaste con alguien, o seguro que, ¿no? Sos la amante de... y después también en los medios de comunicación nos referían mucho a su aspecto físico, y me acuerdo que también nos contaba una de las encuestadas que decía que había ido a un programa político y después los comentarios de abajo, ¿no?, de las redes sociales era, bueno, las extensiones del pelo se las paga el pueblo, ¿no? Ese tipo de comentarios que no estarían dirigidos hacia un varón, seguramente. Y después, en menor medida, aparece la violencia económica, con un 22%, y la violencia tanto física como sexual en menos del 10% de los casos, que va en línea con la percepción que ellas tenían. ¿Quién agrede y dónde? Que era una de las preguntas que se hacían Krug y Restrepo, ¿no? Y ahí también salen dos cuestiones interesantes. Con respecto a dónde las redes sociales aparecen como Internet y las redes sociales como uno de los espacios claves, entonces es una llamada de atención para pensar qué es lo que tenemos que hacer, pero también aparecen el recinto, ¿no? Muchas de ustedes que se desempeñan acá sabrán lo que tiene que ver el uso de la palabra, las interrupciones, los comentarios sexistas, todo. El recinto aparece como un espacio y las sedes de los partidos políticos, ¿no? Y quien agrede generalmente refieren o a alguien de otro partido o a alguien del propio partido, porque no solamente son de otros partidos políticos, sino muchas mujeres son agredidas por compañeros, por colegas e incluso también por mujeres de sus propios espacios políticos. Y con respecto al sexo de la persona que agrede, vemos que hay, sobre todo, los agresores suelen ser varones, más del 60% son agredidas por varones, pero también hay un 32% que dicen que indistintamente han sido agredidas por varones y mujeres, y menos de un 10% que dicen que solo han sido agredidas por mujeres. Entonces hay un patrón también acá que tiene que ver con quiénes serían los principales agresores. Y pensando un poco a futuro, entonces sabiendo que es un fenómeno que está ampliamente extendido, que 8 de cada 10 mujeres que trabajan y se desempeñan en la política lo sufren, que sobre todo tenemos violencia psicológica y simbólica, que está en las redes sociales, que está en Internet, pero que está en los partidos, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Bueno, reconocer y visibilizar es un primer paso y por eso felicitamos a la senadora Nancy González y a todas las diputadas que la han seguido también en este impulso de poder ponerle nombre a esto que nos sucede a las mujeres y que tiene características especiales. Entonces pensamos cómo hacemos para incorporarlo en los marcos normativos, para hablar de la violencia política contra las mujeres, pero también de generar evidencia empírica. Como les decíamos, esto es un primer paso, una primera contribución, pero ojalá pueda haber nuevos estudios que den cuenta de cuál es la violencia política en otros espacios. Trabajar en la concientización y en generar condiciones habilitantes. Ese es un segundo punto que nos parece importante. Y acá veíamos como muchas diferencias entre lo que las mujeres que hacen política perciben en general de cuáles son los obstáculos de las mujeres que participan y cuáles son los obstáculos que ellas viven, ¿no? Entonces, esta idea también de a mí no me pasa, ¿no? A mí nunca me ha pasado eso. A las mujeres les pasa, pero a mí no me pasa. Y esto se veía mucho con la vestimenta. O sea, y ahí tenemos dos ejemplos. El 82% considera que a las mujeres las descalifican por su vestimenta,
pero menos de la mitad, solamente el 38%, señaló que si yo uso la indumentaria que me gustaría, sería discriminada, ¿no? Entonces, ahí vemos amplias diferencias. Y algo similar también pasa con los reclamos, las tareas de cuidado y con respecto a las presiones de las familias y los hijos y las hijas, ¿no? Y ahí también un 67% señaló que la falta de apoyo de las familias es uno de los principales obstáculos para involucrarse en política, pero solo el 29% de las encuestadas afirmó que sus parejas se quejan de que no pasan tiempo con ellos. Y acá un dato que sí nos parece interesante, un 51% de las mujeres dicen que reciben reclamos de sus hijos y sus hijas, ¿no? Entonces, de nuevo acá vuelve a salir esta idea de los cuidados y de las mujeres como las principales responsables. Me acuerdo que una de las encuestadas nos decía que la hija le decía que ella quería una mamá normal, que la fuera a buscar al colegio y que le hiciera bizcochuelos, ¿no? Entonces los reclamos también están presentes para estas mujeres. Y no solamente de los hijos, en algunos casos de los nietos y de las nietas. Es decir, que no se salvan de los reclamos, ni siquiera las que ellas fueron madres hace tiempo. Y generar las condiciones habilitantes nos parece importante también, no solamente trabajar en la concientización de que estas mujeres sean conscientes de que sufren estos obstáculos en sus vidas personales, concientizar a los varones es clave, ¿no? Nos parece que apuntar a la corresponsabilidad y a que ellos también puedan ver estos problemas es fundamental, y trabajar también con los partidos políticos, que son las estructuras en las que se inserta la participación política de las mujeres. Y esto de condiciones habilitantes, pensar, ahora está muy en boga y tenemos el debate sobre los tiempos para cuidar, sobre las licencias por maternidad, las licencias por paternidad, pero ser conscientes que no se agota ahí, que es importante tener espacios de cuidado, pensar en centros de cuidado infantil. También me acuerdo hace un par de años que se armó un revuelo porque Victoria Donda vino con su nena y le dio de mamar en una sesión, y era como, salió en todos los medios de comunicación y comentarios de diputados y diputadas de diferentes bloques. Lubertino le había pasado también en su momento. Entonces, pensar en cuáles son las condiciones para que las mujeres podamos hacer política. Y dos cositas más para terminar. El enfoque interseccional, esto que ya avanzó Natalia, creo que uno de los hallazgos interesantes tiene que ver con la necesidad de reconocer las diferentes desigualdades a las que nos enfrentamos las mujeres, y acá el tema de la juventud es clave. Cuando les preguntábamos en qué momento de su etapa política habían sentido que tenían más situaciones de violencia política, un 38% refirió a la época de la militancia, y entonces este dato es un llamado de atención que está en línea con resultados de investigaciones en otros países y la necesidad de trabajar no solamente con las mujeres que están haciendo política y que tienen puestos de decisión ahora, sino con las mujeres jóvenes que están empezando sus trayectorias políticas. Y pensando en el enfoque interseccional también es interesante repensar quiénes nos representan, cuáles son las características de las mujeres y los varones también que nos representan, y creo que también acá el tema de clase social es importante, ¿no? Pensar que necesitamos también mujeres de los sectores populares que sean parte, y una de las encuestadas nos decía que a ella muchos de los comentarios le venían y eran denigrantes por el hecho de ser mujer, pero también por su origen social. Entonces creo que es interesante poder repensar esto. Y por último, que tienen que ser abordajes integrales y que sean multiagenciales, que haya muchas organizaciones e instituciones presentes. Y acá algo que decía Natalia creo que es clave, que es que tenemos en este momento el proyecto de la senadora Nancy González, tenemos 5 proyectos de ley en la Cámara de Diputados que también apuntan a reconocer y a visibilizar, pero sabemos que con las leyes no es suficiente, ¿no? Entonces es necesario pensar en la prevención, en campañas, en trabajar con los partidos políticos, con los medios de comunicación, en herramientas para atender el problema. En el caso de México, por ejemplo, hay protocolos para atender situaciones de violencia política, pero algo que decía Natalia, que creo que es muy importante, es pensar también en la reparación. Así como la violencia política tiene, los actos de violencia política tienen este potencial de amedrentar a las mujeres y de ser un mensaje para que las mujeres no hagan política, creo que es importante que pensemos en políticas públicas que traten de reparar no solamente los casos puntuales, sino reparaciones estructurales que den el mensaje de que las mujeres sí podemos participar en política. Gracias. La palabra de la magíster Lucía Martelote, directora ejecutiva adjunta responsable del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género. Muy bien, de este modo damos por concluida la presentación
de los primeros datos de la investigación Promoviendo instituciones democráticas y libres de violencia contra las mujeres, realizada por el equipo latinoamericano de violencia de justicia y género, en el marco del proyecto para incorporar la violencia política a la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, que por iniciativa de la senadora nacional Nancy González se realizó en este Salón Ilia de la Cámara Alta. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.